En el año de 1938, Ana Gagarina Matvieva, una humilde campesina de la aldea de Kluchino, cerca de Shach, en la región occidental de Rusia, decidió contratar los servicios de un experto para que les tomara una fotografía a sus 4 hijos y con ella adornar la sala de su sencilla casita. Su esposo Alexei, cuando se enteró del costo de la foto, se molestó con Ana, pero tan pronto entró a la casa y vio los rostros de sus hijos en el cuadro colgado en la pared, se enterneció tanto que abrazó a su esposa. La fotografía de Valentín, el mayor, Zoya, la única chica, Yuri, el tercero, y Boris, el pequeñín, pasó a ser el bien más preciado de la familia. 3 años después, los alemanes invadieron la Unión Soviética y ocuparon la aldea. Alexei se unió a los partisanos y se fue a combatir a los alemanes en los bosques de la región. Un oficial de la CSS se alojó en la casa campesina y Ana, con sus 4 hijos, se vio obligada a levantar un refugio de barro en la parte trasera e instalarse allí. Tan solo pudieron llevarse la ropa y el cuadro con la fotografía de los chicos. El alemán resultó ser una persona despreciable que se pasaba consumiendo licor y amargándole la vida a los labriegos y granjeros de la zona. Cierto día, estando ebrio, atrapó al pequeño Boris y a punto estuvo de lastimarlo. Pero el chiquillo se salvó porque Yuri le avisó a su madre y Ana alcanzó a esconderlo, aprovechando que el alemán había ido a la casa en busca de una botella de vodka. A raíz del hecho, Ana tomó a sus hijos, unos atados de ropas, el cuadro y huyó apresuradamente hacia Smolensk. Pero en 1942, Valentín y Zoya fueron reclutados por los alemanes y enviados a campos de trabajos forzados en Polonia. Año y medio después, aprovechando un incendio que se produjo en la fábrica en la cual trabajaba esclavizado, Valentín logró huir. Y luego de vivir una odisea a través de bosques y pantanos, escapó hacia el sur y trabajó de incógnito en una granja de la actual República Checa. Zoya se encontraba entre tanto en otro campo de trabajos forzados y enfermó gravemente de tifus. Sin medicinas ni tratamiento, empeoró, por lo cual fue desahuciada como trabajadora y abandonada en un sector del campo donde los alemanes dejaban a los prisioneros moribundos. Allí, una mujer polaca, que también se encontraba en la antesala de la muerte, compartió con la chica sus escasos alimentos, una sopa aguada de remolacha y unas palmas. Como si de un milagro se tratase, Zoya no falleció y logró recuperarse. Dado que el sector donde se encontraba estaba destinado a los enfermos moribundos, no había guardias cercanos y la chica logró huir. Unos bondadosos campesinos polacos la acogieron en su casa y la cuidaron hasta que se recuperó. Allí permaneció trabajando en el campo hasta que el ejército soviético liberó Polonia y pudo regresar a Kluchino. El reencuentro con su familia fue profundamente emotivo. Alexei, el padre que sobrevivió a la guerra, ya había regresado a casa y retomado su trabajo en una granja colectiva. Ana, por su parte, laboraba en la hacienda lechera de la población. Los padres y los 2 hermanos pequeños, Yuri y Boris, lloraron de alegría al volver a ver a su hermana, a quien creían muerta. Solo faltó el hermano mayor, Valentín. Pero el destino les tenía preparada otra sorpresa, pues 3 semanas después, por el camino de Shax, apareció un muchacho sumamente delgado, con profundas ojeras y el cabello alborotado. Ana se echó la bendición y cayó de rodillas, mientras gruesas lágrimas rodaban por su rostro. A pesar de tantas vicisitudes, todos lograron sobrevivir a la guerra y reencontrarse. Ahora podrían volver a tomarse una fotografía, pero esta vez incluyendo a los padres. Un año después, la familia se trasladó a Shax y los chicos fueron a la escuela. Pasaron los años y el 12 de abril de 1961, Yuri, el tercero de los hijos, dio una expresión que se hizo famosa en toda la Unión Soviética: Poejali, vamos. Esta palabra la transmitió desde la nave espacial Vostok, al momento de despegar del cosmódromo de Baikonur y convertirse en el primer hombre en el espacio. Efectivamente, Yuri, el hijo de Alexei Gagarin y Ana Gagarina, 2 orgullosos padres que estuvieron presentes el 15 de abril de 1961 en la Plaza Roja de Moscú, la cual se encontraba abarrotada de gente. Posteriormente ingresaron al Kremlin, donde los recibió Nikita Khrushchev. Allí, el máximo dirigente del país condecoró a Yuri como el nuevo héroe de la Unión Soviética. Es así, el sencillo chico nacido en una aldea perdida de la inmensidad de Rusia pasaría a la historia y sería famoso en el mundo entero.
Recibiría múltiples reconocimientos, tanto en la Unión Soviética como en varios países europeos, a los cuales viajaría en compañía no solo de sus padres, sino de los otros tres protagonistas de la vieja foto, sus hermanos Valentín, Zoya y Boris. Yuri Gagarin será recordado por siempre como el pionero de la exploración espacial. Shaks, la ciudad donde vivió de niño, ahora se llama Gagarin, al igual que más de 1500 calles de ciudades y poblaciones rusas. Muchas gracias por haber visto este video.